Discurso valiente y resistencia. Vamos a empezar por preguntarnos cómo se relaciona el concepto de Foucault del discurso valiente con la tentativa contemporánea de comprender las asambleas políticas. Tomo ese discurso valiente como la traducción de parresía, y entiendo las asambleas no solo como sesiones parlamentarias formales, sino como formas espontáneas e informales de reunión con potencial democrático. Tendemos a atribuir este discurso valiente a individuos, pero podría entenderse también como una expresión colectiva. Y en ese caso, ¿qué forma adoptaría y qué implicaciones tendría? En sus lecciones de 1983 en la Universidad de California en Berkeley, Foucault explica que puede decirse que alguien emplea la parresía y merece consideración como parresiaste solo si decir la verdad entraña un peligro o un riesgo para él o ella. En algunos aspectos, esta reflexión enlaza con los comentarios de Foucault acerca de la crítica, como un ejercicio de la virtud, donde la virtud que él tiene en mente es la valentía. Para que una modalidad de discurso cuente como parresía, tiene que existir una correspondencia entre la creencia en lo que se dice y la verdad de lo que se dice. En otras palabras, no es una expresión irónica, sino que quien habla cree sinceramente en lo que dice. El ejemplo que brinda Foucault es el del filósofo, que se dirige a un soberano, a un tirano, y le dice que su tiranía es molesta y desagradable, porque la tiranía es incompatible con la justicia. En tal caso, se cumplen tres condiciones: quien habla expresa lo que considera verídico, quien habla cree estar diciendo la verdad, y quien habla asume un riesgo por el mero acto de hablar. A fin de cuentas, como señala Foucault, el tirano puede enfadarse, castigarlo, exiliarlo, matarlo. De modo que la parresía no es simplemente la comunicación de algo verídico, sino que requiere por parte de quien habla la creencia en la verdad, y lo expone a sí mismo a un riesgo político. Es su cuerpo, de hecho, el que está en peligro, pues una detención, un encarcelamiento, la muerte, son acciones del Estado que constriñen o destruyen el cuerpo de quien habla. No es necesario que ponga en peligro su vida para hablar así, con valentía, como parresiastes, pero se asume cierto riesgo, y eso indica que no solo habla desde el convencimiento, sino que al hacerlo actúa guiándose por la valentía. Son posibles otra clase de riesgos que no implican acciones punitivas por parte de las autoridades legales o estatales. Podemos decir lo que consideramos verdad aun si esto supone perder nuestras amistades, nuestra popularidad, o caer en la marginación o el estigma. Todas ellas son formas de sufrir un perjuicio como consecuencia de hablar. Solo en lo que Foucault llama su forma extrema, el acto de decir la verdad tiene lugar en el juego de la vida o la muerte. Solo quienes están bajo el poder de otros pueden embarcarse en la parresía, motivo por el que, por ejemplo, reitera Foucault, el rey o el tirano no pueden usar la parresía, ya que no arriesgan nada. Si queremos ahondar en la cuestión del lugar que ocupa el discurso valiente, si forma parte de las asambleas contemporáneas o más bien de los movimientos de resistencia, podemos preguntarnos si la resistencia en sí toma como modelo el discurso valiente. Puede que preguntándonos qué es el discurso valiente, o cómo funciona, descubramos algo importante acerca de la estructura o del sentido de la resistencia en nuestros tiempos. Esa es, al menos, mi apuesta hoy. Para llevar esto a cabo debemos preguntarnos si la parresía es el acto de comunicación de un individuo o si es algo que pueda expresarse, o representarse, por medio de los movimientos sociales y en múltiples voces. En relación con los ejemplos contemporáneos de discurso valiente, tal vez debamos preguntarnos, en primer lugar, ¿cuál es el marco del discurso? ¿Quién se dirige a quién, o delante de quién, y de qué hablan? ¿Y dónde está el miedo en este contexto? El punto de partida del discurso valiente es que alguien se haya sobrepuesto al miedo con el fin de hablar, o en el curso de hablar. Le damos valor a la valentía. Lo que se dirime, en parte, es el lugar o el sentido de la valentía en el discurso, y si concebimos la valentía como el acto de sobreponerse al miedo. Quizá temblemos al hablar, o no consigamos sobreponernos al miedo, pero aún así hablamos, con temor pero desafiantes. ¿Y qué es lo que tememos? Esta pregunta nos lleva a la cuestión del poder: ¿qué me ocurrirá si hablo, o qué nos ocurrirá? ¿Cuáles son las fuerzas de dominación, las perspectivas de censura? Justamente, para las personas que carecen de papeles o que cuentan con permisos fácilmente revocables, las consecuencias de hablar pueden ser la detención o la deportación. Dejen que me confiese, yo no estoy convencida de que hablar sin miedo sea necesario para mostrar valentía política. No creo que debamos sobreponernos al miedo con valentía para poder hablar, o para hablar de un modo eficaz. El modelo de orador u oradora valiente puede invocar ideas de heroísmo que dan por supuesto que, a, el orador u oradora es un individuo que habla con su propia voz, y b, que el miedo no convive con la valentía. A veces, cuando hablamos, no lo hacemos sencillamente con nuestra voz, sino con otras. Y cuando nos pronunciamos contra una forma de poder, digamos de poder del Estado, podemos conocer de sobra las consecuencias legales que tal vez le sigan y hablar aún así con miedo, o incluso hablar de un modo que es al mismo tiempo miedoso y valeroso. No es una contradicción, sino una forma de ambivalencia en el discurso que se produce precisamente cuando tememos las consecuencias pero decidimos hablar de todos modos. No nos sobreponemos al miedo, puesto que las consecuencias son extremadamente reales y conocidas, pero hablamos aún así, o indicamos nuestra disposición a asumir esas consecuencias en lugar de callar. Comenzaré por tanto por comprender un marco en el que vinculamos la disposición emocional del miedo a la institución que atiza ese miedo, la ley o el sistema legal que posterga o rehúsa procesar sus demandas o las paraliza indefinidamente. Por último, quiero defender, en términos más generales,
que la expresión política no siempre se apoya en el discurso, en sentido estricto, que las modalidades plurales de expresión política pueden manifestarse en forma de discurso, gesto, movimiento, poniendo en primer plano el cuerpo como escenario de contienda política, o una forma expresiva. A continuación, exploraré brevemente las formas de resistencia migrante, que van por definición aparejadas al miedo, pero consideraré también si es posible replantearse la valentía y el discurso fuera del marco del individualismo. Por último, propondré algunas maneras de abordar las asambleas y las manifestaciones como formas de discurso o expresión plural, y dedicaré unas líneas al asunto de cómo podríamos distinguir las asambleas que valoramos de aquellas a las que nos oponemos. El marco que he descrito en términos abstractos es particularmente aplicable para las personas migrantes, con permisos provisionales, y en una situación política en la que el trato injusto a las poblaciones refugiadas es sistémico. Cuando los refugiados quedan retenidos de manera indefinida en campos de detención y deciden rebelarse contra esa privación de derechos, ¿sobre qué base protestan? No disponen de una libertad de expresión establecida o garantizada. No están viviendo conforme a ningún marco legal fijado, o viven a caballo entre sistemas legales, y por tanto fuera de un sistema de derecho positivo. Deberían vivir, idealmente, bajo un sistema de derecho internacional que garantizara el derecho a ser procesado a su debido tiempo para obtener el derecho de entrada a un país en el que solicitar asilo o permiso de residencia. Pero sabemos que las leyes internacionales que rigen los derechos de los refugiados quedan en suspenso una y otra vez. El Convenio de Dublín, que se firmó en 1990, garantizaba el derecho de entrada y la valoración oportuna de las peticiones de asilo, pero las revisiones posteriores han limitado severamente los derechos de los refugiados arguyendo problemas de seguridad en los países de llegada, de modo que miles de refugiados han quedado detenidos indefinidamente, y viven en una zona en la que el debido proceso y el Estado de Derecho quedan suspendidos al tiempo que los poderes legales administrativos se vuelven arrolladores. Como sabemos, existen muchas formas de resistencia en tales condiciones. Los migrantes detenidos no son, nuda vida, en el sentido agambeniano. No se los expulsa de las polis y se los contiene ahí, despojados de todo poder político. Eso solo sería cierto si entendiéramos el poder político como algo que otorga o retira un poder estatal concebido como una prolongación del poder soberano. Y, sin embargo, los poderes de la resistencia pueden formarse fuera del marco del poder estatal y contra este, sin su autorización. La denominada nuda vida puede actuar y de hecho actúa, no es ya nuda vida, sino una forma de actividad política, un modo de resistencia política, incluso, que precisa que la comprendamos en toda su particularidad. Está fuera del Estado de Derecho, pero sujeta a unos poderes legales, incluidas las fuerzas de seguridad y policiales, y también actuando por lo general de acuerdo con otros que están detenidos, o con quienes buscan una alianza con el propósito de defender sus derechos. En el caso de estas personas reducidas, o casi reducidas, a una privación de derechos, ¿cómo es posible que hagan valer y ejerzan un derecho justamente en unas circunstancias en las que tal derecho no viene preestablecido por la legalidad existente ni reconocido por el Estado existente ni las potencias internacionales? Y tampoco el derecho reivindicado es un derecho individual, si bien la Convención Internacional sobre los Refugiados de 1951 trata al refugiado como un individuo y no comprende, por tanto, los derechos de las poblaciones desahuciadas que huyen de la guerra o la persecución. Y sin embargo se reivindican unos derechos, a menudo en solidaridad colaborativa con activistas para oponerse a las detenciones indefinidas y reanimar los derechos internacionales, que los Estados-nación abandonan sistemáticamente en nombre de su seguridad. La detención indefinida es el sector de mayor crecimiento en la industria penitenciaria, reservada para migrantes y disidentes políticos, como vemos en Turquía y Palestina, así como para toda aquella persona que se considere que supone un desafío frente al poder de los gobiernos existentes. Bajo la rúbrica de la seguridad, el racismo campa a sus anchas. De hecho, podríamos preguntarnos, ¿la seguridad de quién se protege con esta invocación de la seguridad? ¿Es la seguridad de Europa o es, en efecto, la seguridad del privilegio blanco en la Europa contemporánea? O, en relación con la caravana de migrantes que se agolpan en la frontera de Estados Unidos, ¿la seguridad de quién está en cuestión? ¿La de Estados Unidos o la del grupo de apátridas que está expuesto ahí a los elementos, desprotegido por las leyes internacionales? De modo que una pregunta que me hago es cómo entendemos este importante concepto de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos. Podemos convenir, por ejemplo, en que el derecho a tener derechos no se asienta ni en el derecho positivo ni en el natural. Y podemos afirmar también que el derecho a tener derechos cobra forma y significado en el propio ejercicio del derecho. Cuando ese derecho se ejerce, como ocurre en las formas migrantes de resistencia, el periódico alemán Daily Resistance, el grupo británico TC Walls Must Fall, pero también una serie de organizaciones griegas, entre ellas la campaña de solidaridad griega, se articula de lado a lado del muro, como si dijéramos, por parte de los detenidos y de los que trabajan en solidaridad con ellos. En consecuencia, no es un individuo el que expresa puntualmente ese derecho en una declaración, sino que se articula de canal en canal como un discurso plural al mismo tiempo secuencial y solidarista. Y reclama, de hecho, unas leyes nuevas, pero también unas buenas leyes, igual que desafía las formas violentas y degradantes del poder legal, o violencia legal, que caracterizan la detención indefinida. El derecho de reunión y de protesta son dos derechos que solo pueden ejercerse sin miedo si las consecuencias de dicha protesta no son el arresto, la detención o la deportación. Si un inmigrante recién llegado y sin derechos plenos de ciudadanía se implica en una protesta que se considera radical o radicalizada, si quiere defender, por ejemplo, los derechos humanos de los palestinos en Cisjordania o protestar por los asesinatos de civiles en Gaza, recaerá de inmediato sobre esa persona la sospecha de antisemitismo.
Por descontado, se da por hecho que nadie puede oponerse a la ocupación, a las detenciones indefinidas en Palestina, o a las mutilaciones o asesinatos de civiles sobre la sencilla base de que es injusto. Se supone que una persona objeta desde una convicción o un compromiso antisemita, lo que implica que solo quienes se oponen al antisemitismo aceptan la injusticia, y eso no puede ser correcto. El problema es aún mayor, sin embargo, por cuanto cualquier manifestación crítica con los gobiernos vigentes puede ser rápidamente rebautizada como revuelta, con el objetivo de poner en marcha un protocolo de seguridad que deje en suspenso el derecho a la libre expresión. Así pues, una persona migrante puede protestar perfectamente contra las restricciones impuestas sobre los migrantes, contra su relativa privación de derechos o contra las propias detenciones indefinidas. Pero ¿qué impide a un gobierno renombrar creativa y perversamente la libre expresión de una postura política compartida con otros como revuelta, o, en efecto, como una amenaza contra la seguridad? Si regresamos a la cuestión de la valentía y el miedo, del valor y el temor, podemos pasar a considerar la situación en la que personas migrantes privadas de derechos protestan públicamente contra esa privación solo para encontrarse con que su expresión pública se considera una amenaza para la seguridad y con que son ahora candidatas perfectas para la detención o la deportación. En tales circunstancias, el ejercicio de ese derecho es por fuerza temeroso, dado que quienes alzan la voz contra la injusticia saben que es muy posible que se los someta a una injusticia mayor solo por haberse pronunciado. Esto da lugar a una trampa por la que personas privadas de derechos solo pueden exigir sus derechos ejerciendo una libertad que resulta punible por un Estado presto a suspender estos derechos en cualquier momento. El discurso en tales circunstancias, en consecuencia, será siempre temeroso, y del mismo modo que el miedo viene inducido por las amenazas del Estado, también son estas las que convierten el ejercicio de la libertad de expresión en un asunto plural, una ocasión para la solidaridad y la resistencia. Permítanme volver a la cuestión de la valentía y el discurso para que podamos ir más allá de las formas de individualismo que limitan nuestra concepción de la valentía en cuanto que virtud y del discurso en cuanto que expresión del individuo. La valentía suele remitirnos a una ética de la virtud. Pensamos en individuos valientes, pero ¿qué hay de la valentía que nace de actuar de común acuerdo, una versión corpórea de la acción conjunta que se distingue de la arendtiana pero que claramente bebe del importante concepto de esta? Y, sin embargo, la valentía deviene un rasgo y efecto de las relaciones sociales, en particular de las relaciones de solidaridad, se transmite entre la gente, y surge precisamente de las relaciones sociales, de los lazos entre personas, del espacio y la ocasión de sus interrelaciones. Esta formulación, confío, abre la posibilidad de pasar de nuestra noción del coraje como virtud moral, propia del individuo, a una función y un efecto acumulativo del acto solidario. Por descontado, no podemos hacernos una idea romántica de la solidaridad en una coyuntura en que las solidaridades de derecha se unen a favor del racismo o el antisemitismo, en contra de los migrantes o para resucitar fantasías tóxicas de supremacía blanca. Un problema con el que nos topamos a la hora de hablar de manifestaciones o asambleas valientes, y hay una diferencia: las segundas están marcadas por sus incipientes formas de gobernanza, véanse las asambleas callejeras de Buenos Aires tanto tras la caída de los regímenes dictatoriales como, más recientemente, dentro del movimiento Ni Una Menos, es que esas manifestaciones pueden producirse en la izquierda y en la derecha, y a menudo con intenciones contrarias, o al mismo tiempo. Así, pensando en asambleas que pudiéramos considerar valientes, que surgen con todo en contra, que ponen a gente en peligro, tenemos asambleas racistas o antirracistas, y eso significa que no podemos albergar ninguna idea romántica de lo que las asambleas son o hacen, dado que algunas de ellas parecen engendrar odio, alimentar el racismo, reanimar el fascismo en el presente y perseguir la destrucción de los ideales y derechos democráticos básicos. ¿Qué hacer? En primer lugar, debemos diferenciar a las asambleas por sus objetivos, pero también por su estructura igualitaria. Una acción fascista congrega a su alrededor a las personas que traerían consigo una forma de gobernanza fascista, y eso, sin duda, se refleja tanto en la forma en que se une esta gente, bajo un líder, como en el objetivo que las une. Es posible identificar las características de las asambleas radicales democráticas y valientes. Podemos decir que se caracterizan por la horizontalidad, o que existen procedimientos informales que buscan alcanzar ideales de igualdad, inclusividad y antiautoritarismo. Estos rasgos del grupo no solo representan sino que prefiguran la clase de mundo político que pretenden instaurar. En segundo lugar, debemos tener en cuenta no solo el objetivo que persiguen las manifestaciones, sino aquello que buscan desafiar o desmantelar. Todos hemos reparado en que algunos racistas creen que llevan mucho tiempo siendo silenciados, y que requiere valentía defender públicamente su racismo. ¿Cómo distinguimos este discurso presuntamente valiente de los racistas del discurso antirracista? Los supremacistas blancos afirman ser valientes por plantar cara a formas políticas progresistas o de izquierdas que, a su parecer, se han hecho con un predominio injustificable. Es nuestra labor, entonces, destapar esa reivindicación de valor como cobardía, o definimos el valor como el valor de hacer frente a los poderes que desean imponer políticas racistas. A fin de cuentas, es valiente alzarse o cercar el grupo supremacista blanco a sabiendas de que tal vez empleen la violencia para afirmar su posición. Y da especial miedo a quienes no nos fiamos de que la policía no esté apoyando indirectamente esos grupos racistas. Así que definamos valentía solo en relación a los poderes a los que se opone, lo que significa que debemos juzgar dichos poderes y que nuestra valentía es la manifestación pública de ese juicio. Cuando Foucault identificaba el discurso valiente, tendía a imaginar instituciones estatales o psiquiátricas en el lugar de esos poderes frente a los cuales se requería nuestra valentía.
Nos corresponde a nosotros reformular, o posiblemente abandonar, ese concepto para nuestros tiempos, hacer que funcione en una política de izquierdas antiautoritaria, antifascista y antirracista que se opone a formas de opresión y dominación basadas en el género y la sexualidad, una política que se opone a las condiciones de precariedad bajo las que un número cada vez mayor de gente se ve obligada a vivir, en particular aquellas personas privadas de las condiciones o del derecho a trabajar, las que están detenidas de manera indefinida ya sea en las fronteras de Europa o de América Central, o en los campos de detención que se han ido normalizando por todo el mundo, y podemos incluir ahí los campos de detención que albergan ahora mismo a más de unas 5 millones de uigures en China Occidental, o los campos de internamiento estadounidenses para japoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Pese a que, en términos legales, el derecho de expresión y el derecho de asamblea se consideran cosas distintas, ambas son libertades expresivas, y cuando un grupo se reúne para reivindicar algo, la asamblea forma parte de la propia reivindicación. El derecho de asamblea nos obliga a replantearnos el sesgo individualista que conforma todavía hoy el concepto de derecho. En cuanto que derecho, la asamblea no es patrimonio ni de un individuo ni de un grupo, sino que emerge de la relación entre la gente, una relación que transforma a las personas a las que une y anima a un tiempo. Se puede formar un grupo, pero la acción, la reivindicación del derecho, no la emprende un grupo que ya venga dado. La reivindicación es parte de la formación del grupo, que se forma al tiempo que se construye la reivindicación y se puede disolver o reformar una vez se hace llegar esta. Así, pese a que un individuo puede reivindicar el derecho de asamblea, nadie se reúne en asamblea consigo mismo. Una asamblea no es equiparable a un orden social o político, aunque puede prefigurar el tipo de sociedad o de orden político en el que queremos vivir. Las asambleas pueden ser fascistas o antifascistas, no todas las asambleas son buenas, y no todas las asambleas son utópicas. Pero las asambleas que pueden atribuirse un potencial democrático radical tienden a construir un modo de deliberación que inicia, ejemplifica e incluso prefigura un modo de gobernanza basado en la igualdad, contrario a la violencia y en defensa del ejercicio público de la libertad. La primera acción reivindicativa de una asamblea es su propia aparición, que amplía el espacio público de aparición, antes incluso de cualquier declaración que pueda hacer. Adquiere relevancia con antelación a pronunciarse. O tal vez empieza a pronunciarse tan pronto se forman las condiciones públicas y espaciales de su enunciación. Las asambleas dependen de redes que no son visibles, y de tecnologías que dan forma al ámbito de aparición. De modo que, aunque la gente se reúne, el acto de asamblea depende de los no reunidos, y de la tecnología asamblearia. Y a veces el acto de asamblea es para quienes no pueden reunirse físicamente, y cuyas redes no visibles son las formas de reunión de las que disponen. Para distinguir los tipos de asamblea que poseen este potencial democrático de los que no, propongo que consideremos unas cuantas que han articulado una reivindicación política por medio del poder expresivo de la asamblea. Por ejemplo, las asambleas formadas en las calles de Buenos Aires dentro del movimiento Ni Una Menos. Las mujeres y sus aliados se reúnen, emprenden un análisis de la violencia, apelan unos a otros y debaten, crean una oposición pública a la violencia sexual, amplificada por la difusión de los medios, y a partir de ahí aparecen nuevos grupos, nuevos informes, nuevas motivaciones. En 2015, más de 200.000 mujeres tomaron las calles de Buenos Aires. Más recientemente, cerca de 1 millón de mujeres se reunieron por toda América Latina. En Buenos Aires han organizado parlamentos, experimentos de democracia radical que recuerdan, y recrean, aquellos grupos formados de manera espontánea en 1983 para dar comienzo a las prácticas democráticas en los tiempos de la dictadura. O pensemos en las concentraciones populares de la plataforma de afectados por la hipoteca en Barcelona, en 2009, de la mano de quienes habían sido expulsados de sus casas por bancos que no dejaban de incrementar las comisiones y embargar sus pisos. Los empujaron a las calles, pero la gente las reclamó para sí. Las calles se convirtieron en su hogar, y cuando la policía se esfumó, las calles se convirtieron en su refugio. Pero cuando no tuvieron más elección que seguir en la calle, quedaron expuestos a los elementos, la meteorología, y al peligro potencial por parte de otros, y tuvieron que buscar una manera de reproducir las condiciones materiales de la vida. No se limitaron, sin embargo, a estar en estas condiciones, dieron visibilidad a las condiciones en las que se encontraban. Y lo mismo podemos decir de los campamentos y las manifestaciones de refugiados. No tienen derecho de circulación, ni derecho a un techo, ni derecho de pertenencia, y al mismo tiempo, desde esa condición, visibilizan la propia privación de derechos. Reivindican su poder poniendo de manifiesto su falta de derechos, y la eficacia, de su reivindicación depende, en esencia, de redes que no están presentes en ese mismo espacio, y de unos medios de comunicación y una tecnología que establecen y trasladan el acto de resistencia más allá de su tiempo y su espacio. Cuando los colectivos se organizan en asambleas, no siempre las personas se aman unas a otras. El vínculo entre ellas no es necesariamente el amor. Saben contra qué están y lo que necesitan, y son conscientes de la necesidad política de actuar conjuntamente. Dependen unas de otras para la acción, cada una de ellas recibe y al mismo tiempo presta apoyo, y de este modo comienza a articularse la interdependencia necesaria. Cuando reconocemos que nos necesitamos los unos a los otros, estamos reconociendo también los principios básicos que conforman las condiciones sociales, democráticas, de una vida vivible. La asamblea puede ser una vía de articulación y reconocimiento de esta necesidad, en particular en una economía neoliberal en la que cada vez con más frecuencia se justifica el abandono de ciertas poblaciones a un estado de indigencia, y se invoca un individualismo moral tóxico para presentar ese estado como resultado de sus propias acciones y, por lo tanto, lo que merecen.
No creo que podamos apoyarnos en la inmediatez de los cuerpos para levantar un argumento político, como si una fuerza vital se manifestase de un modo no mediado. No es eso lo que Foucault tenía en mente cuando señaló que el cuerpo de quien habla queda expuesto al peligro. Consiste más bien en que el derecho de asamblea, por ejemplo, no tiene sentido si me refiero a él por mi cuenta, en cuanto que individuo. El derecho de asamblea tiene lugar, tiene sentido, solo cuando una asamblea puede existir, cuando existe. Se requiere la aparición puntual y plural de cuerpos para ejercitar ese derecho y para dejar claro lo que éste conlleva. La afirmación del derecho depende de su poder previo y colectivo. En particular cuando la gente hace acto de presencia en asambleas o manifestaciones que no han sido autorizadas, está afirmando un derecho que no está recogido o aprobado en la ley. No se trata del derecho de un individuo o de un grupo, así que no necesitamos aquí una teoría del sujeto individual o colectivo, sino de un derecho que nace de la relación social que evidencia y sanciona, un derecho que nace del poder colectivo de reunirse, esto es, de la relación entre personas, una relación que distingue y vincula al mismo tiempo, que está siempre en peligro de ruptura, que cuesta trabajo mantener y reparar. ¿Cuál es entonces el poder colectivo que ponen de manifiesto las revueltas de refugiados o, de hecho, las uniones de personas en situaciones precarias? ¿Y en qué sentido podemos decir que son actos valientes? Es el adjetivo correcto. Desde el lenguaje, o por medio de acciones, están afirmando que existen condiciones que exigen que los cuerpos persistan, que él, nosotros, que se une sigue persistiendo lo bastante para unirse, pero se opone a sí mismo a la destrucción de las condiciones vivables de la vida. Los cuerpos que aparecen en las calles para reivindicar son los cuerpos que necesitan esas condiciones sociales que permiten que la vida persista y sea vivible. A la práctica, afirman, no estamos persistiendo, pero persistimos, y lo que queremos combatir son las condiciones económicas y sociales que están destruyendo la posibilidad de nuestra persistencia misma, restringiendo el horizonte futuro de una vida vivible. Es un círculo, por supuesto, pero un círculo que visibiliza la precariedad mediante la visibilización del cuerpo cuya precariedad y persistencia está en el centro de todo. Los cuerpos ejercen y se convierten en la reivindicación. Le puedo dar una forma proposicional, pero será una interpretación tardía y no capturará plenamente la exigencia que se plantea. Estos cuerpos se señalan a sí mismos como los cuerpos en el núcleo del problema político, estos son los cuerpos que están en peligro, estos son los cuerpos que persisten y resisten. Estas uniones constituyen las condiciones infraestructurales provisionales de lo social al mismo tiempo que denuncian su desaparición, prefiguran de un modo transitorio los principios que deberían regir idealmente la vida política de una manera perdurable. La unión se resiste a ser privada de la posibilidad de una vida vivible, privada de movilidad, de expresión, techo, pertenencia, estatuto jurídico, empleo, libertad. No son derechos abstractos, sino poderes que dependen de un cuerpo vivo cuyas condiciones de vida se reproducen activamente a nivel social, político y económico. Las formas que adopta la resistencia política contra la precariedad no convierten la precariedad en igualdad económica al instante, pero prefiguran esa conversión, esa revolución, esa posibilidad, y todas ellas funcionan como un llamamiento a la movilización. Las revueltas frente a formas institucionalizadas de abandono dotan de forma encarnada una exigencia política. Visibilizan cuerpos que pese a todo importan en un invariable doble sentido. Esta visibilización de la alianza de cuerpos es una visibilización mediada del cuerpo en relación con la amenaza y con la realidad de la destrucción, una que solo puede materializarse con el apoyo de quienes no están presentes pero apoyan y difunden el espacio de aparición. La asamblea se opone a las condiciones de precariedad y de exposición a la violencia y el abandono al tiempo que muestra los cuerpos afectados, los cuerpos cuya persistencia está amenazada. En asambleas como estas reside un poder que hace posible la afirmación del derecho, se da una renovación de los ideales, en plena extinción, de la interdependencia y la igualdad, y se produce una unión efímera que prefigura la posibilidad de un futuro que no puede materializarse plenamente por sí mismo, una forma puntual de solidaridad política, una incitación corpórea que eleva una reivindicación política, un recordatorio gráfico de la posibilidad vivida de un mundo de persistencia colectiva e igualdad radical, una visión que comienza a desvanecerse en la memoria y que reivindica la tarea de combatir ese olvido.